mientras Clarindo acompañaba su explosión de dolor y de remordimiento con señales de aprobación, y Silas le acogía, generoso, contra su pecho, presentimos que Leonel se refería a la muerte de Alcira, llevada a cabo mediante la obsesión que, sin duda, él y el hermano habían dirigido. El orientador se dio prisa en consolarle, exhortándole bondadosamente: llora, amigo mío. Llora, que las lágrimas purifican el corazón. Pero no permitas que el llanto ahogue la labor de la esperanza. ¿Quién de nosotros se halla exento de culpa? Todos tenemos compromisos que rescatar, y el tesoro del Señor jamás se empobrece de compasión. El tiempo es nuestra bendición. Al pasar de los días, formamos las tinieblas que nos envuelven, y con los días que vienen, la convertimos en luz sublime. Pero, para ello, es indispensable que perseveremos en el valor y en la humildad, en el amor y en el sacrificio. Levantémonos en dirección al futuro, dispuestos a conseguir la reconstrucción de nosotros mismos. Notamos que Leonel, en aquellos momentos, se proponía vaciar su corazón en nuestros oídos. Quería desahogarse, confesarse. Silas, mientras, induciéndole a la meditación, nos invitó a regresar, prometiendo volver en la noche siguiente. Los dos compañeros, muy cambiados, volvieron a la casa de Luis, y emprendimos nuestro retorno. En el camino, el asistente estaba contento. El proceso Antonio Olimpio, del que éramos responsables, estaba alcanzando un buen término. La renovación de los obsesores se había coronado con éxito. El jefe de nuestra expedición dijo que esperaría a la noche para conseguir el entendimiento entre Alcira y aquellos que serían sus hijos en el porvenir, después de lo cual ambos serían ingresados en la mansión, con el pleno consentimiento de ellos mismos, en vista a la preparación del futuro. En la casa dirigida por Druso, trabajarían y se reeducarían, encontrando nuevos intereses mentales y nuevos estímulos, para su necesaria recuperación. Tan pronto como nuestro amigo se calló, Hilario preguntó, preocupado: ¿cuánto tiempo emplearán Clarindo y Leonel, preparándose para su vuelta al cuerpo físico? Probablemente un cuarto de siglo. ¿Por qué tanto? Necesitarán reconstruir sus ideas en el campo del bien, plasmándolas de modo indeleble en la mente, con el fin que puedan consagrarse a la realización de las nuevas planificaciones. Refugiarse en el servicio activo, ayudando a los otros y creando, así, preciosas simientes de simpatía que puedan facilitarles sus luchas del mañana, en la tierra. En el trabajo y en el estudio, así como en las actividades de pura fraternidad, irán adquiriendo valores morales incorruptibles, y la reeducación, de ese modo, perfeccionará sus tendencias, predisponiéndoles a la victoria que les es necesaria en sus pruebas. ¿Y Antonio Olimpio? Insistió Hilario, por lo que deduzco permanecerá mucho menos tiempo en la mansión, sí, confirmó el asistente. Antonio Olimpio, después de una breve reconciliación con sus hermanos, renacerá, sin duda, dentro de 2 o 3 años. ¿Por qué tanta diferencia? No podemos olvidar, explicó Silas con serenidad, que fue él quien comenzó la trama criminal que se halla bajo nuestro estudio. Por eso, del grupo de reencarnantes, será el compañero menos favorecido en la ley, durante el viaje previsto al plano físico, por los agravantes que marcan su problema individual. Con el espíritu todavía ensombrecido por la angustia y el arrepentimiento, resurgirá en la cuna de la familia que él perjudicó por la usura, moviéndose en un horizonte mental muy restringido, ya que, instintivamente, su mayor preocupación consistirá en devolver a los hermanos expoliados la existencia física, el dinero y las tierras que les robó. Con tal motivo, y por esa misma razón, apenas dispondrá de facilidades íntimas para adquirir cultura y perfeccionamiento, en la edad madura del cuerpo físico, esforzándose en encaminar a los hijos hacia el futuro que deben alcanzar. Pero ponderó mi colega, Clarindo y Leonel también mataron, e innegablemente, pagarán por ello, pero no podemos negarles atenuantes en el lamentable delito. Antonio Olimpio planeó el crimen fríamente, para acomodarse en las ventajas materiales fruto de su crueldad y violencia, mientras que los infelices hermanos actuaron víctimas de la pesadilla del odio, traumatizados por un pavoroso dolor. Innegablemente, Clarindo y Leonel sufren angustia y remordimiento, debiendo padecer un doloroso rescate en el momento oportuno, pero, aun así, son acreedores del hermano que retrasó su evolución. ¿Y qué será de Alcira, en esta historia? Alcira consiguió atesorar bastante amor para entender, perdonar y auxiliar. Por eso, dispone ante la ley del poder de ayudar tanto al esposo como a los cuñados, hasta ahora infelices, como al hijo, Luis, todavía en la carne, así como a todos los descendientes de su organización familiar, porque, cuanto más amor puro hay en el espíritu, más amplios son los recursos del alma ante Dios.
Y lanzando una expresiva mirada sobre nosotros, resaltó: aquellos que aman realmente, gobiernan la vida. Me sentía satisfecho. Los argumentos no podían ser más claros. Hilario, no obstante, pidiendo disculpas por la insistencia, suscitó una nueva cuestión: ¿por qué Alcira había sufrido su desencarnación en el lago? Silas, atentamente, comentó, comprendiendo que nuestra amiga conquistó ya la felicidad del perdón ilimitado, hijo del amor que no se preocupa en ser amado, no nos conviene realizar una mayor profundidad en su pasado, lo que haría que nuestro estudio resultara fastidioso. Y, sonriendo, añadió: Alcira, ante nosotros, es ya alguien que posee inmensa parte de cielo en su corazón. Los asuntos que le atañen, deben ser analizados en el cielo. Alcanzábamos la mansión, recogidos en nosotros mismos, pasamos a meditar las lecciones de aquella hora en curso. Las situaciones de amor y odio, de sufrimiento y venganza del proceso Antonio Olimpio eran las mismas de nuestros dramas personales, destacando la necesidad de amor y de perdón en nuestras vidas, para que, a través del sentimiento puro, pudiésemos avanzar de la sombra hacia la luz. En esas graves reflexiones, aguardamos ansiosamente la noche siguiente. Llegada la hora de nuestros estudios, el asistente se entendió con la hermana Alcira en prolongada conversación particular, pidiéndole que nos encontrase a determinada hora, en el lago en que había ocurrido su desencarnación. Seguidamente, recomendó a 2 cooperadoras de la casa que la acompañasen en el viaje, dándoles instrucciones para que nuestra amiga se acercase a nosotros, solo cuando fuese requerida por nuestro grupo de servicio. Después del viaje acostumbrado, entramos en el hogar de Luis, donde Clarindo y Leonel nos esperaban con cariñoso interés. Silas nos condujo al hospital que habíamos visitado en la víspera, administrando pases magnéticos a Laudemira y al hijito recién nacido. Una vez finalizadas esas actividades de asistencia, nos transportó a una casa, en cuyo umbral, un viejecito desencarnado, de simpático aspecto, nos recibió amablemente. Es nuestro hermano Paulino, que viene amparando las obras del hijo, dedicado a la ingeniería, en la tierra, explicó el orientador de nuestras tareas. Y Paulino nos dio acceso al interior, llevándonos a un espacioso salón, donde un hombre maduro estaba leyendo un libro. El generoso anfitrión nos lo presentó como a su hijo encarnado, cuya misión técnica asistía con gran dedicación. Preguntando a nuestro asistente en qué podía ayudarnos, Silas le pidió sus buenos oficios junto al hijo, para que consiguiese que nos proporcionase algunos momentos de música, a ser posible, alguna página especial de Beethoven. Con gran sorpresa, vimos a nuestro amigo acercarse al ingeniero, susurrando algo en sus oídos. Y, sin percibir nuestra presencia, como si estuviese necesitado por sí mismo de oír música, interrumpió su lectura, se dirigió al tocadiscos, consultando previamente una pequeña discoteca, de la que sacó la pastoral del gran compositor. A los breves momentos, el recinto se poblaba, para nuestro encanto y alegría, de sonoridad y belleza. Silas, con el alma y el corazón, oía con nosotros la admirable sinfonía, realizada en bendiciones a la naturaleza sublimada. Con Clarindo, atraído por los trabajos campestres, sentíamos mentalmente la presencia del bosque, repleto de pájaros cantores que volaban sobre un arroyo cristalino que se deslizaba sobre lechosos guijarros, y como si el paisaje imaginario obedeciese a una narración melódica, la vimos transformarse de repente, dándonos la idea de que el cielo antes azul se cubría de nubes pesadas y oscuras, que despedían rayos y truenos, para retomar al cuadro florido, entre cánticos y preces. Con Leonel, apasionado por el divino arte, percibíamos el imperio de la música en su majestuosidad soberana, arrebatándonos a las más sublimes emociones. Aquellos minutos, valían, para nosotros, como una bendita oración. Los sonidos de la magnífica sinfonía, parecía que nos elevaban a círculos armoniosos de ignota belleza, y todos llorábamos, ya que los encantadores acordes que escuchábamos, tenían la facultad de lavar, milagrosamente, lo más recóndito de nuestro ser. Terminadas las últimas notas, nos despedimos, maravillados. Nuestros pensamientos vibraban en la más pura sintonía, y nuestros corazones parecían más fraternos. A petición de Leonel, que parecía atender instintivamente la sugestión de Silas, llegamos al lago situado en la vieja propiedad de los Olimpio. El plenilunio coronaba el campo de destellos plateados. Ya estaba entrada la noche. Tomando la iniciativa, el hermano de Clarindo nos relató cuanto ya sabíamos, deteniéndose en copioso llanto al referirse a la muerte de la cuñada, sobre la que había lanzado las garras de su ira. Extremadamente sorprendidos, Hilario y yo, notábamos la paciente atención de Silas oyendo la confesión, como si el asunto fuese una absoluta novedad. Después de más de una hora,
durante la cual nuestro sufrido compañero mantuvo la palabra. El asistente nos comentó en particular a Hilario y a mí, que nuestro amigo tenía necesidad de expulsar del corazón herido sus dolores, y que, por nuestra parte, aunque conocíamos su drama íntimo, no debíamos interrumpir su confesión y sí recogerla fraternalmente, participando de su carga de aflicción, para que se aliviasen las cargas de su pensamiento. Después, Silas inició con ambos hermanos una interesante conversación, proponiéndoles el reajuste por medio de la lucha reparadora. ¿No desearían volver a tomar, quizás, el camino terrestre? ¿Por qué no abrazar un nuevo trabajo, buscando renacer en la misma familia de que provenían? ¿No sería más agradable y más fácil conquistar la reconciliación, y con ello, volver a entrar en posesión de las antiguas aspiraciones, yendo con ellas, en el plano físico, al encuentro de preciosos escalones en la vida superior? Leonel y Clarindo, casi a la vez, se lamentaban sobre el problema de Alcira. Realmente, en su propia desesperación, habían aceptado las sugestiones de la locura, empleaban años sucesivos extendiendo la crueldad en las tinieblas, pero nada les dolía tanto como la violencia que habían practicado contra la esposa de Antonio Olimpio, la que, horrorizada ante su persecución, se había arrojado en aquellas aguas de terribles recuerdos. Pero, ¿y si Alcira les ofreciese, personalmente, el abrazo de comprensión y ayuda? Al ver cómo sonreían con esperanza, en el torbellino de sus propias lágrimas, el asistente se apartó por algunos minutos y volvió trayendo en su compañía a la generosa hermana que, luciendo un luminoso ropaje, les extendió las manos, ofreciéndole su pecho, resplandeciente de amor. Leonel y Clarindo, como si hubieran sido heridos de muerte, cayeron de rodillas, abrumados por el miedo y el júbilo. Alcira acarició sus cabezas sumisas y les dijo en tono conmovedor: «Hijos de mi alma, rindamos gracias a Dios por esta hora bendita». Leonel intentó inútilmente pedirle perdón, ensayando monosílabos cortados por los sollozos, pero la madre de Luis suplicó, humildemente: «Soy yo, quien debe arrodillarse, implorando vuestro cariñoso indulto. El crimen de mi esposo, es también mi crimen. Fuisteis arrancados de los más bellos sueños, cuando la juventud terrestre comenzaba a sonreíros. Nuestra desorbitada ambición os robó los recursos y las posibilidades, incluso la existencia, perdonadnos. Hemos de pagaros nuestras deudas. El Señor nos ha de ayudar en la recuperación de nuestra casa. Dentro de poco, Antonio Olimpio y yo estaremos nuevamente en el plano físico, y con el apoyo de la misericordia divina, os restituiremos el lugar que no nos pertenece. Permitidme, hijos míos, que pueda honrar mi alma con el privilegio de ser vuestra amorosa madre en el mundo. Para restaurar vuestra esperanza y rehacer vuestro ideal, os ofrezco mi corazón criándoos con el júbilo de mis besos y con el rocío de mis lágrimas. Pero para ello, es necesario que el olvido de nuestros pesares nazca puro, del amor que nos debemos los unos a los otros. Olvidemos los resentimientos y Dios nos proporcionará los recursos necesarios para que podamos resolver nuestras deudas. Levantaros, hijos queridos. Jesús sabe que anhelo apretaros contra mi pecho y acariciaros sosteniéndoos en mis maternales brazos». Alcira no consiguió continuar. El llanto copioso bañaba su rostro y algo parecía obstruir su garganta, ahogando su voz. Aún así, vimos la gloriosa victoria del amor, en aquellos instantes. Del tórax de Alcira emergían chispas de luz, en sucesivas ondas de esplendor azulado, dándonos la idea de que su grandeza interior se había transformado en fuente de inmensa luz. Amparados por ella, Clarindo y Leonel se habían levantado, a la manera de dos criaturas atraídas por la ternura materna. Abrazándose a ella en medio de conmovedores sollozos. Nuestra compañera, acariciándoles agradecida, les acogió en su regazo, como si estuviese amparando a dos tesoros de su corazón. Atendiendo a una muda señal del orientador, la ayudamos como era necesario, y después de algún tiempo, transportando con nosotros a los dos nuevos amigos, entramos en el gran instituto. Después de ingresarles en el departamento correspondiente, Silas, muy contento, se dirigió a nosotros, diciendo: «Gracias a Dios, nuestra tarea está cumplida. Ahora, esperemos que se rehabiliten todos, ante la nueva batalla que tendrán en la tierra, en el servicio salvador en el que se mezcla el afecto y la aversión, la alegría y el dolor, la lucha y la dificultad, en busca de la redención». A mi mente afloraban diversas preguntas, en forma imperiosa, pero comprendí que la ley de causa y efecto actuaría, infatigable, abarcando a los personajes de nuestra historia, y medité en mis propias deudas. Entonces, en lugar de preguntar, besé respetuoso las manos del asistente, en mi condición de aprendiz reconocido al generoso instructor, y me sumergí silenciosamente en oración,
agradeciendo a Jesús la valiosa lección que acababa de recibir. 11. El templo y el locutorio. Terminada la fase culminante del caso Antonio Limpio, e interesados en la continuidad de nuestros estudios, Hilario y yo nos presentamos al instructor Druso, quien, después de oírnos, nos aconsejó: comprendo que la mansión, por sí misma, ya os habrá suministrado elementos básicos para llegar a serias conclusiones sobre la ley de causa y efecto. Aquí, en la mayoría de los problemas, casi siempre encontramos los frutos concretos de la acción. Junto a nosotros, nos es posible comprobar, de cerca, la cosecha del sufrimiento en todas sus fases difíciles y dolorosas. Y, sonriendo, continuó, la región infernal, permanece sobrecargada de cuentas maduras. Allí, la avaricia soporta la acidez de atroces padecimientos, el crimen se enfrenta a todos los tipos de angustia en el remordimiento tardío, y la delincuencia responsable es sorprendida por las tinieblas que agravan las amarguras, porque las colectividades de los labradores culpables por el plantío de tantas espinas, no disponen del valor necesario para recoger el fruto envenenado de la siembra a que se dedicaron. Desorientados y dementes, se sublevan contra las ideas que por sí mismos generaron y caen en las profundidades de la rebelión y de la desesperación. Como es muy fácil observar, alrededor de nuestra casa de reajuste y de socorro, todo, en casi todas las circunstancias, es sombra y conflictos uniformes, a la vez que un gran campo incendiado por criaturas imprevisoras, tolerando compulsivamente el fuego y el humo con los que lesionaron sus propias vidas. Druso se calló, caminando en dirección de la ventana que se abría hacia las neblinas exteriores, miró compadecido el triste paisaje que nuestros ojos conseguían observar, y seguidamente, se volvió hacia nosotros, afirmando: aún así, estará bien que prolonguéis vuestro trabajo, anotando los principios de compensación en sectores más amplios. En ese sentido, consideramos de gran importancia las realizaciones que se efectúan en el plano físico, como factores determinantes del cielo o del infierno, en las personas que los buscan, razón por la cual os auguro un buen aprovechamiento en las actividades que emprendáis en la zona de unión entre nuestra casa y el plano físico no distante. Es necesario que reconozcamos que todos creamos o renovamos el destino todos los días, y, aquí, el examen de esa lección es más lento, ya que nuestro instituto parece ser más una estación de llegada en el que la culpa se mueve con lentitud. Entre los espíritus encarnados, por tanto, se revela más fácilmente el mecanismo de la ley, a través de la cual vive el alma en sus propias creaciones. En el cuerpo carnal, la planta de la existencia se desenvuelve, florece y fructifica. La muerte del cuerpo físico realiza la gran siega. En nuestro mundo, tenemos, de ese modo, la selección natural de los frutos. Los muy raros que se muestran perfeccionados, son conducidos a la labor de la luz divina, en los planos superiores, para que logren una más amplia ascensión en el gran futuro, pero, esa masa aplastante de los que llegan deteriorados o imperfectos, se estaciona en las sombras en las regiones inferiores en que nos hallamos, esperando nuevas plantaciones en los surcos del mundo. Cada criatura traspone la frontera del sepulcro con las imágenes que en sí misma plasmó utilizando los recursos del sentimiento, de la idea y de la acción que la vida le presta, irradiando las fuerzas que acumuló en el espacio y tiempo terrestres. Creemos, pues, que será muy oportuna la observación del tema entre las almas encarnadas, para que vuestra experiencia se enriquezca. Aquellas afirmaciones, dichas en tono paternal, me conmovían intensamente. Druso las pronunciaba con afabilidad y tristeza, a pesar de su sonrisa. Como siempre, encantado con su personalidad, difícilmente abordable en conjunto, me callé, acatando sus manifestaciones, pero Hilario, valiéndose de la pausa que había surgido, preguntó: con inquietud, ¿qué nos sugiere, para que podamos atender mejor los asuntos a que se refiere? El instructor respondió: disponemos siempre de un renovado material de consulta en el templo y en el locutorio exterior de nuestro instituto, usualmente frecuentado por hermanos del plano físico provisionalmente desligados del cuerpo material por el sueño, así como por compañeros desencarnados que vagan en torno a la mansión, en espera de ser reconfortados. Muchos de ellos están unidos a nuestro santuario por los hilos de la reencarnación, mientras que otros llegan a nosotros en busca de socorro. Tenemos numerosos trabajadores que se hacen cargo de sus reclamaciones y registran sus problemas, para orientarles con seguridad en nuestro esfuerzo de paz y cooperación. Es interesante, pues, que os incorporéis durante algunos días a nuestros equipos de servicio, colaborando con nosotros y relacionando diversos asuntos. ¿No podíamos contar con la ayuda de Silas?, preguntó mi colega, refiriéndose al compañero cuya presencia significaba para nosotros alegría y valor. El instructor nos contempló en forma expresiva, y sorprendiéndonos, comentó:
si no hubiese que tener en cuenta el objetivo de las informaciones que os interesan, no nos sería posible permitir que Silas ayudase en vuestra adquisición de las enseñanzas que os interesan. Sabemos que vuestro trabajo es obtener instrucciones que sean útiles a los compañeros reencarnados. Por tanto, semejante tarea nos obliga a considerar vuestra petición. Realmente, no os conviene perder oportunidades ni tiempo. Y aunque sus responsabilidades sean actualmente enormes en nuestra casa, no veo cómo privaros de la compañía de Silas, quien, sin duda alguna, es aquí el depositario inmediato de nuestra mayor confianza. Después, mientras nos sumergíamos en silenciosas consideraciones acerca de la atención y dedicación con que el gran benefactor seguía nuestra meta, Silas fue llamado a nuestra presencia, recibiendo recomendaciones para que nos prestase la necesaria asistencia. El instructor y el asistente, en íntima conversación, cambiaron impresiones rápidamente, sin que nos fuese posible conocer su significado. Terminada su conversación, Silas marcó la hora exacta en que quedaríamos y, por tanto, nuestra entrevista con el director de la mansión fue, prácticamente, terminada. En el momento previsto, el asistente vino a buscarnos solícito. Iríamos a visitar el templo de la mansión. Atravesamos largas filas de corredores, hasta que, a través de un estrecho postigo, tuvimos acceso a un amplio recinto iluminado. El ambiente se parecía allí al de una de esas grandes capillas que conocíamos en el mundo. Expuesta hacia el exterior, una cruz de radiante material plateado, puesta sobre una mesa blanca y sencilla, situada al centro del fondo, era el único símbolo religioso allí existente. Pero en todas las paredes laterales, que se caracterizaban por una blancura de nieve, se distinguían pequeños entrantes esculpidos en forma de nichos. La luz dominante se unía, de modo encantador, con la acariciadora melodía que resonaba dulcemente a lo largo de la nave, que manos invisibles producían aquella música dulce y tierna que nos inducía a la reverencia y meditación. Más de 2 centenas de diversas entidades, formando un piadoso conjunto, en filas iguales, se situaban, en oración, ante los nichos vacíos. No sé qué extraña emotividad inundó mi alma. La fe simple de la infancia había reconquistado lo íntimo de mi ser. Recordé a mi madre cuando colocaba la primera oración en mis labios, y como si las vibraciones de aquella hora constituyesen una bendita lluvia que lavaba por completo mi espíritu, olvidé por un instante mis viejas experiencias de la vida, para pensar solamente en el Señor Supremo, nuestro Dios, nuestro Padre. Lágrimas ardientes corrían por mis mejillas. Quise preguntarle algo al bondadoso asistente, pero, en aquel primer contacto con el santuario externo de la mansión, no conseguí hacer otra cosa que llorar copiosamente. Y aunque podía controlar mi expresión verbal, para que las palabras no se me escapasen desordenadamente de la boca, contemplaba la hermosa luz, entre respetuoso y conmovido. Recordé al mensajero divino que la había utilizado en el sacrificio para trazarnos el camino de la victoriosa resurrección, y repetía en lo íntimo de mi alma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas así como perdonamos las de nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque son tuyos el reino, el poder y la gloria por siempre. Que así sea. Observé que Silas me acompañaba en mis menores movimientos interiores, porque, al terminar la oración dominical, me dijo afectuosamente: es verdad, André, son raros los que consiguen penetrar este ambiente sin escudarse en la oración. Y poniendo su mirada sobre Hilario, que igualmente enjugaba sus lágrimas espontáneas, como para incluirle también en el cariño de las observaciones que exteriorizaba, continuó: este pequeño campo del pensamiento está sublimado por sentimiento del dolor de millares de seres. Incontables legiones de almas edificadas en el sufrimiento y en la fe, han pasado por aquí, anegadas en el llanto del arrepentimiento, de la esperanza, de la gratitud o de la angustia. Nuestro templo interno, en cuyos servicios ya habéis participado, funciona como si fuese el vivo corazón de nuestra casa, mientras que este santuario exterior es el símbolo de nuestras manos puestas en oración. Señalando las criaturas que oraban en silencio ante aquellos altares vacíos, osé preguntar al atento hermano: ¿qué significan en este recinto la imagen de la cruz y estos nichos vacíos? El asistente me aclaró inmediatamente: la cruz recuerda a todos los visitantes que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo se encuentra aquí presente, pese a que nos hallemos en los abismos infernales. Y los nichos vacíos dan oportunidad a que todos se dirijan a los cielos, de acuerdo con la fe que les sostiene. Hasta que el alma obtenga la sabiduría infinita,
es indispensable que vaya por el largo camino de los símbolos de alfabetización y cultura que la dirigen en la senda de elevación intelectual, y, hasta que alcance el infinito amor, es necesario que recorra las largas rutas de la caridad y de la fe religiosa, en los múltiples departamentos de la comprensión que asegure su acceso a la vida superior. Los poderes divinos que nos rigen, determinan que toda clase de fe sincera y respetable, pueda encontrar aquí una amorosa veneración. Observando que la reducida comunidad de almas en oración se alineaba en posiciones diversas, ya que algunas de ellas se mantenían de pie o cómodamente sentadas, mientras que la mayoría se ponía de rodillas, Hilario hizo algunas observaciones, a las que Silas, en resumen, respondió: siempre que el respeto mutuo sea debidamente guardado, todos pueden orar, aquí, como mejor les parezca. Y atendiendo a nuestra sana curiosidad, señaló a una señora que lloraba, pacientemente arrodillada ante el nicho próximo, y dijo: acompañemos, por ejemplo, a aquella hermana, en su súplica. Situémonos detrás de ella, para que no la incomodemos con nuestra presencia. Y, envolviéndola en las vibraciones de nuestra simpatía, asimilaremos su onda mental, percibiendo, con claridad, las imágenes que ella crea en su proceso personal de oración. Obedecimos maquinalmente, y por mi parte, a medida que centraba mi atención en aquella cabeza gris y agachada, más se transformaba el estrecho espacio del nicho, a mis ojos. Poco a poco, como si emergiese de la pared, se presentó a mi vista una imagen en pantalla, causándome espanto. Era la viva reproducción de la hermosa escultura de Teixeira López VI, representando a la Madre Santísima llorando y al Divino Hijo muerto. Y las frases inarticuladas de la venerable hermana que se hallaba en oración, resonaban en mis oídos: Madre Santísima, Divina Señora de la Piedad, compadécete de mis hijos, que vagan en las tinieblas. Por el amor de tu Hijo sacrificado en la cruz, ayuda a mi espíritu sufriente para que yo pueda ayudarles. Sé muy bien que, por siniestro apego a las posesiones materiales, no vacilaron en abrazar el crimen. En verdad, señora, ellos son homicidas infortunados que la justicia terrestre no pudo culpar. Por eso mismo, padecen con más intensidad el drama de sus propias conciencias, empleadas en la culpa. En ese punto del ruego, Silas nos tocó levemente en los hombros, invitándonos a recoger la debida enseñanza, y nos explicó: es una pobre madre desencarnada que ruega por los hijos extraviados en las sombras. Invoca la protección de nuestra Santísima Madre, bajo la representación de la Señora de la Piedad, de acuerdo con la fe que su corazón puede albergar por ahora, de acuerdo con los recuerdos traídas del mundo. Eso quiere decir que la imagen de nuestra visión. Esta observación quedó en el aire, porque Silas, rápidamente, completó: es una creación de ella misma, un reflejo de los propios pensamientos con que hilvana su ruego, pensamientos que se ajustan a la materia sensible del nicho, plasmando la imagen coloreada y vibrante que corresponde a sus deseos. Y respondiendo auténticamente a las preguntas que el hecho nos sugería, continuó: no obstante, eso no significa que la oración esté siendo respondida por Nuestra Señora. Peticiones semejantes a esta, se elevan a los planos superiores, y allí son acogidas por los emisarios de la Virgen de Nazaret, con el fin de ser examinadas y atendidas, de acuerdo con el criterio de la verdadera sabiduría. Extendiendo la mirada por los circunstantes, siguió aclarando: aquí, se encuentran devotos de varios grandes santos del cristianismo, en diversos cultos de fe. Y mirando alrededor, con su amplia experiencia, señaló a otra señora que se hallaba en oración, añadiendo: ahí tenemos a una noble señora, impetrando la protección de Teresita de Lisieux VII, la dulce monja del Carmelo, desencarnada en Francia. ¿Y su mensaje alcanza el corazón de la famosa monja?, indagó Hilario, con el optimismo de siempre. ¿Cómo no?, respondió el instructor. Después de la muerte del cuerpo, las criaturas efectivamente santificadas encuentran las más altas cuotas de servicio, en la expansión de la luz o de la caridad, del conocimiento o la virtud, de todo lo cual se hicieron fuente viva de inspiración, durante su aprendizaje humano. El cielo beatífico y estancado existe tan solo en la mente ociosa de aquellos que pretenden lograr progreso sin trabajo y paz sin esfuerzo. Todo es creación, belleza, primor, alegría y luz incesantes en la obra de Dios, expresándose, divina e infinita, a través de aquellos que se elevan al infinito amor. Así, pues, el corazón que deja en la tierra una siembra de fe y de abnegación, pasa a alimentar desde el plano superior la labor de las ideas y de los ejemplos que legó a los hermanos de la lucha evolutiva, labor que se expande en aquellos que continúan su ministerio sagrado, creciendo, así, en trabajo e influencia para el bien, en el sector de acción iluminada y santificante que el Señor le confía. Mi compañero, que escuchaba la aclaración con tanta atención como yo, preguntó:
y en la hipótesis de que el alma juzgada santa entre los hombres, no sea realmente santa en el plano de la verdad, las oraciones que le son dirigidas alcanzarán los objetivos perseguidos, aun en el caso de que el supuesto santo permanezca en duras experiencias en las regiones de las sombras? Sí, Hilario, aclaró el asistente, puede ser que las oraciones no encuentren, de inmediato, al espíritu al que son dirigidas, pero alcanzan el grupo de compañeros al que dicho espíritu debía ajustarse, que, amorosamente, le sustituyen en la obra asistencial del bien, en nombre del Señor, ya que, realmente, todo amor en la creación eterna es de Dios. Imaginemos, por ejemplo, que la referida monja no estuviese, temporalmente, en condiciones de prestar auxilio. Si eso fuese así, las grandes almas, acrisoladas en la disciplina de la institución en la que tanto se distinguió, se encargarían de hacer por ella el trabajo necesario y justo, hasta que pudiese tomar sobre sus hombros el apostolado que le pertenece. Pero, ponderó mi colega, ¿es posible creer que el espíritu de las congregaciones religiosas permanezca todavía vivo en las altas esferas? El asistente sonrió y añadió, no en el sentido estrecho del sectarismo terrestre. Cuanto más se eleva el alma a las cimas de la vida, más se despoja de las convenciones humanas, aprendiendo que la providencia es luz y amor para todas las criaturas. Mientras tanto, hasta que el alma se identifique con los factores sublimes de la conciencia cósmica, los círculos de estudio y de fe, de perfeccionamiento y de solidaridad, por el bien que realizan, estén donde estén, merecen el mayor acatamiento de las inteligencias superiores que atienden la ejecución de los planos divinos. Después, como si quisiera fijar en nuestro espíritu los méritos de la lección, dirigió la mirada hacia una señora que se mantenía en oración, no distante de nosotros, y, después de una ligera observación, nos condujo hacia ella, recomendándonos atención. Procuramos asimilar su onda mental, y establecida la sintonía, nos sorprendió observar, en el nicho, la imagen viva y simpática de nuestro abnegado doctor Besere de Manases 8, al mismo tiempo que oíamos la súplica de nuestra desolada compañera, doctor Besere, por amor de Jesús, no abandones a mi pobre Ricardo en las tinieblas de la desesperación. Mi infeliz esposo atraviesa duras pruebas, oh, generoso amigo, socórrenos. No permitas que descienda al abismo del suicidio, dale valor y paciencia, sosténle en el buen ánimo, las dificultades y las lágrimas que le afligen en el mundo, caen sobre mi alma como lluvia de hiel. Silas interrumpió nuestra reflexión, diciendo, según podemos ver, el santuario sirve a la oración digna, sin cultos especiales. Allí, alguien corre al amparo de la monja de Lisieux, aquí un corazón infortunado pide socorro al notable compañero de los espiritistas del Brasil. Antes de desviar mi atención, miré el semblante del gran médico, según los recuerdos de la hermana que oraba confiada, observando el primor de la fotografía mental que ella exteriorizaba. Veíamos, allí, el retrato del doctor Besere, tal como le conocemos, sereno, sencillo, bondadoso, paternal. Anticipándose a nuestras acostumbradas preguntas, el asistente nos informó, con más de 50 años consecutivos de servicio a la causa espiritista, después de desencarnado, Adolfo Besere de Manases hace justicia a la formación de un extenso grupo de colaboradores que le sirven bajo la bandera de la caridad. Centenas de espíritus estudiosos y benévolos, obedecen sus directrices en la labor del bien, en la que él opera en nombre de Cristo. De ese modo, alegó Hilario, es fácil comprender cómo puede actuar en tantos lugares al mismo tiempo. Perfectamente, comentó Silas, como sucede con la radio, en la que una estación emisora alcanza a distintos puestos de recepción, una sola cabeza pensante puede movilizar millones de brazos, un gran misionero de la luz, actuando en el bien, puede reflejarse en decenas y centenas de compañeros que acatan su orientación en el trabajo ajustado a los designios del Señor. Besere de Manases, invocado cariñosamente en tantas instituciones y hogares espíritas, ayuda en todos ellos, ya sea personalmente o por intermedio de entidades que le representan con extremada fidelidad. Para ello, adujo mi colega, tendrá su propio campo de actividad, del mismo modo que un director de empresa humano. Posee la sede administrativa, desde la cual distribuye, con sus órdenes, las acciones necesarias de la organización, ¿cómo no?, dijo el asistente, sonriendo el señor, que tiene medios de situar dignamente cualquier dirigente de trabajo humano hasta en las más ínfimas experiencias de la vida social en el planeta, no dejaría a la intemperie a los misioneros de la luz en el plano espiritual. Silas nos condujo discretamente, invitándonos a caminar en dirección a la puerta de acceso al patio exterior del templo. Alcanzando la salida, notamos que la claridad del ambiente se apagaba casi de inmediato a los pocos metros de la puerta, dándonos la idea de que sufría un tremendo impacto de las sombras circundantes. En el enorme atrio se hacía densa una inmensa turba. Diversos grupos conversaban en voz alta. Había quien lloraba, quien imprecaba y quien gemía.
Nuestra vista, aún no adaptada, registraba mal los contornos de la gran multitud que allí se aglomeraba. No obstante, podíamos oír, con precisión, palabras y gritos, rogativas ardientes y desconsoladoras apelaciones. Notando nuestra extrañeza, el asistente, conmovido, observó: «Tenemos aquí el locutorio de la mansión, en el que comparecen grandes filas de almas sinceras y en sufrimiento, pero en general, todavía sumidos en una profunda desesperación que inhibe las ventajas de la oración pacífica». Y, con expresivo gesto, añadió: «En este gran recinto dedicado a la palabra libre, encontramos, realmente, nuestra frontera vibratoria. Más allá de la misma, se encuentra el dolor inconforme y terrible, generando monstruosidad y desequilibrio, expresando el infierno de la interpretación religiosa común. Sin embargo, muros adentro de nuestra casa, encontramos el dolor paciente y comprensivo, creando renovación y reajuste hacia el camino del cielo». Ante los cuadros deprimentes que se hallaban a nuestra vista, no disponíamos de una expresión adecuada para exponer y calificar el estupor de que nos sentíamos dominados. Por eso nos callamos, de manera instintiva, ante la tranquilidad del asistente que, según vimos, recurría, silencioso, al favor de la oración. 12. Deuda agravada. Mientras otros servidores de la institución pasaban a nuestro lado apresuradamente, con el evidente propósito de auxiliar, el dilecto compañero de Druso descendió por la escalera del templo, en nuestra compañía, explicando: «Muchos compañeros del servicio aprovechan esta hora para hacer el culto espontáneo del amor fraternal. Escuchan aquí, en este locutorio, a los desesperados y a los tristes, y tanto como les es posible, les administran medicación y consuelo, no solamente exhortándoles a la comprensión y a la serenidad, sino también, acompañándoles a los planos tenebrosos o al de los encarnados, para llevar la asistencia a los lazos afectivos que aún perturban sus corazones». En ese momento, entramos en contacto más directamente con numerosos grupos. Ahora, adaptada nuestra vista a la sombra reinante, conseguíamos diferenciar las figuras lamentables y exóticas que nos rodeaban, en agonía. Eran mujeres de duro semblante que la miseria desfiguraba, y hombres de rostro torturado por el odio y la angustia. Nos sería muy difícil calcular su edad según se establecía en la tierra. Su infortunio les había convertido en fantasmas de la amargura, configurándoles casi integralmente, en el mismo tipo de aspecto exterior. Muchos de ellos mostraban manos semejantes a garras resecas, y en casi todos, la mirada rabiosa o medrosa revelaba la dolorosa fulguración de la mente que desciende al pozo de la locura. A las oraciones conmovedoras se mezclaban clamores siniestros de rebeldía. Y viendo, entristecidos, aquella multitud presa de rudos movimientos, ante las puertas abiertas del tranquilo santuario, preguntamos al asistente por qué no se recogían en el templo hospitalario, que se hallaba, entonces, casi desierto. Silas, señalando la entrada del edificio que acabábamos de dejar, miró la radiante puerta que desde la penumbra en que nos hallábamos parecía un túnel abierto para la luz, y aclaró: «Efectivamente, la medida a que os referís sería deseable. No obstante, solamente podrían ingresar en el recinto aquellos que pudieran soportar la claridad con el debido respeto. Casi todos los hermanos que se congregan en esta plaza traen mutilaciones que la perversidad les impuso, o son portadores de sentimientos felinos, que sus peticiones conmovedoras no pueden encubrir. Con semejantes disposiciones, pues, no pueden resistir el impacto de la claridad dominante, compuesta de fotones específicos que se caracterizan por determinado tenor electromagnético, indispensable para la garantía de nuestra casa. Muchos de los hermanos que están aquí, claman con la boca, ansían las ventajas de la oración, en la intimidad del santuario, sin embargo, por dentro, desearían estar allí para burlarse del nombre sublime de nuestro Padre Celestial, cultivando la ironía y la blasfemia. Para que no perturben la atmósfera divina que debemos cultivar para la oración pura y reconfortante, nuestros orientadores recomiendan que la luz permanezca graduada contra disturbios y prejuicios fácilmente evitables». Hilario, asustado, comentó: «Eso significa que solamente la sincera aflicción del alma podrá estar en sintonía con las fuerzas electromagnéticas imperantes en el recinto». «Exactamente, así es», confirmó el interlocutor. «Nuestra institución permanece de brazos abiertos a la prueba y al sufrimiento, pero no a la rebeldía y a la desesperación. De otra forma, sería condenarla al aniquilamiento y al descrédito, en la región atormentada en que se localiza». A esta altura de la conversación, fuimos interrumpidos por decenas de brazos resecos que imploraban socorro. Silas les miraba, compadecido, pero sin detenerse, hasta que nuestro paso fue cortado por una apresurada mujer que, ansiosamente, exclamó: «La asistente Silas». «¿Asistente Silas?». Nuestro amigo la identificó, porque,
Parando de repente, le extendió la mano, diciendo, «Luisa, ¿a qué vienes?». Se manifestaban, en ambos, la curiosidad y la aflicción. La señora desencarnada, con señales de irreprimible angustia, gritó sin preámbulos, «¡Socorro, socorro! Mi hija, mi pobre Marina, se muere. He luchado con todas mis fuerzas para que evite el suicidio, pero ahora me siento débil e incapaz». Los sollozos sofocaron su garganta, inhibiéndole la voz. «Habla», dijo el instructor, en tono imperativo, como si la alarma de aquel instante oscureciese su serenidad mental, imprescindible a la comprensión de la nueva situación. La infeliz, arrodillada ahora, levantó sus ojos lacrimosos y suplicó, «Asistente, perdone mi insistencia en hablarle de mi infortunio, pero soy madre, mi desventurada hija pretende matarse esta noche, comprometiéndose todavía más, con las tinieblas de su conciencia». Silas le aconsejó la vuelta al hogar terrestre, como le fuese posible, y, dándonos las manos, emprendimos un rápido viaje para atender el objetivo que nos preocupaba. Durante el camino, nos informó, se trata de una compañera de la mansión, reencarnada hace casi 30 años, bajo los auspicios de nuestra casa. Le prestaremos la ayuda necesaria, al mismo tiempo que podréis examinar un caso de deuda agravada. Notando que nuestro amigo se calló, mi colega expresó, «Es impresionante observar el número de mujeres que se hallan dedicadas al trabajo de la oración y de la asistencia, en estos parajes». Preocupado como se hallaba, nuestro generoso compañero intentó ensayar una sonrisa que no llegó a manifestarse en sus labios, y dijo, «Es una gran verdad. Son raras las esposas y las madres que desean ir a las regiones felices, sin llevar con ellas los dulces afectos que guardan en sus corazones. El inmenso amor femenino es una de las fuerzas más respetables en la creación divina». Pero, no había más tiempo para nuevas divagaciones. Habíamos llegado, en el plano físico, a una pequeña casa constituida por 3 habitaciones mal amuebladas y estrechas. El reloj marcaba algunos minutos después de las 12 de la noche. Acompañando a Silas, cuya presencia desplazó a diversas entidades de la sombra que allí se habían juntado con manifiesta intención de perturbar, ingresamos en un humilde cuarto. Percibimos, sin palabras, que el problema era, efectivamente, desolador. Junto a una pobre señora, desolada y exhausta, lloriqueaba inquieta una niñita de 3 años. Se le veían los ojos desorbitados e inconscientes, el estigma de los que están marcados por un irremediable sufrimiento, al nacer. No obstante, a través de la preocupación evidente de Silas, era fácil reconocer que la pobre señora era el caso más urgente a nuestros cuidados. La infeliz, de rodillas, besaba ansiosamente a la pequeñita, mostrando la indefinible angustia de los que se despiden para siempre. Después, con un movimiento rápido, tomó una copa que contenía un líquido cuyo contenido tóxico no nos dejaba lugar a duda alguna. Pero antes de que pudiera llevarle a los labios, el asistente le dijo con voz segura, «¿Cómo puedes pensar en la sombra de la muerte sin la luz de la oración?». La desventurada no oyó la pregunta con los tímpanos de la carne, pero la frase de Silas invadió su cabeza como una ráfaga violenta. Sus ojos relampaguearon con un nuevo brillo y la copa tembló en sus manos, ahora indecisas. Nuestro orientador le extendió los brazos, envolviéndola en fluidos anestésicos de cariño y de bondad. Marina, pues era ella la hermana para quien el aflictivo corazón materno había suplicado socorro, dominada por nuevos pensamientos, colocó el peligroso recipiente en su lugar, bajo la vigorosa influencia del instructor, se levantó autómaticamente y se estiró en el lecho, en oración, «Dios mío, Padre de infinita bondad», imploró en alta voz, «compadécete de mí y perdona mi fracaso. No puedo soportar más. Sin mi presencia, mi marido vivirá más tranquilo en la leprosería y mi desventurada hijita encontrará corazones cariñosos que le prodiguen amor. No tengo más recursos. Estoy enferma. Nuestras deudas me aplastan, ¿cómo vencer la enfermedad que me devora, obligada a coser sin reposo, entre el marido y la hijita que me reclaman asistencia y ternura?» Silas le suministraba pases magnéticos de postración induciéndola a un ligero movimiento del brazo, hizo que ella misma, en un impulso irreflexivo, tropezase con fuerza con la copa fatídica, que rodó al piso del cuarto, derramando el líquido letal. Anegada en copiosas lágrimas, la pobre criatura insistió, desolada, «Oh, Señor, compadécete de mí». Reconociendo en el propio gesto impensado la manifestación de una fuerza extraña que entorpecía la posibilidad de lograr la muerte deliberada en aquel instante, pasó a orar en silencio, con evidentes señales de temor y de rendición, actitud mental que acentuaba su pasividad,
de la que se valió el asistente para conducirle a un sueño provocado. Silas emitió un fuerte chorro de energía fluídica sobre su córtex encefálico, y la joven, sin conseguir explicarse a sí misma la razón del sopor que invadía su campo nervioso, se dejó adormecer pesadamente, como si hubiese ingerido un violento narcótico. El asistente interrumpió la operación de socorro y, bondadosamente, nos dijo: «Tenemos, aquí, un tremendo problema de cuenta agravada». Y señalando a la joven madre, ahora extenuada, continuó: «Marina vino de nuestra mansión, para auxiliar a Jorge y a Silde, de los que se había hecho deudora. En el siglo pasado, se interpuso entre los dos, cuando estaban recién casados, impulsándoles a deplorables liviandades que les llevaron a una angustiosa demencia en el plano espiritual. Después de prolongados padecimientos y desajustes, el Señor permitió que muchos amigos intercediesen junto a los poderes superiores, para que su destino se reajustase, y los tres renacieron en el mismo entorno, para realizar el trabajo regenerador. Marina, la primogénita del hogar de nuestra hermana Luisa, recibió la responsabilidad de tutelar a la hermanita menor, que así creció al calor de su cariño fraternal, pero, cuando eran ya unas jóvenes. Hace algunos años, de acuerdo con el programa de servicio trazado antes de la reencarnación, la joven Silde reencuentra a Jorge y reanudan, instintivamente, los lazos afectivos del pasado. Se aman con fervor y se hacen novios. Marina, lejos de corresponder a las promesas hechas en el mundo mayor, según las cuales llegaría a amar al mismo hombre en el silencio de una renuncia constructiva, amparando a la hermanita en otro tiempo repudiada esposa, en las luchas purificadoras que la actualidad le ofrecería, pasó a maquinar proyectos inconfesables, víctima de una intensa pasión. Completamente ciega y sorda a los avisos de su conciencia, comenzó a seducir al novio de la hermana, atrayendo para su oculto objetivo el apoyo de entidades caprichosas y enfermizas, por intermedio de pecaminosos deseos, pasó a hipnotizar al joven con el auxilio de dos vampiros desencarnados cuya compañía había ganado sin percatarse de ello. Y Jorge, inconscientemente dominado, pasó, del amor por Silde, a la simpatía por Marina, viendo que su afecto crecía muchísimo en su interior, sin que le fuese posible controlar su expansión. Pasados breves meses, se dedicaban ambos a encuentros ocultos, en los que se comprometieron el uno con el otro en la mayor intimidad. Silde notó el cambio del muchacho, pero procuraba disculpar su indiferencia a cuenta del cansancio en el trabajo y a dificultades en la vida familiar. Pero, faltando apenas 2 semanas para el matrimonio, la pobrecita se sorprendió con la inesperada y aflictiva confesión. Jorge le expuso el dolor que sentía en su mundo interno. No le negaba su admiración y su cariño, pero reconoció que desde hacía mucho tiempo solamente Marina debe ser su compañera en el hogar. La novia desechada sofoca el pavoroso dolor que le subyuga, aparentemente, no se revela. Pero, introvertida y desesperada, consigue, aquella misma noche, la dosis de veneno con que puso término a su existencia física. Alucinada de dolor, Silde desencarnada, fue acogida por nuestra hermana Luisa, que ya se hallaba antes que ella en nuestro mundo espiritual, siendo admitida en la mansión, debido a los méritos maternos. La madre desdichada, rogó el amparo de nuestros mayores. En su posición de madre, se apiadaba de ambas jóvenes, ya que la hija traidora, a sus ojos, era más infeliz que la hija desencarnada, aunque esta última hubiese adquirido la grave deuda de los suicidas, atenuado en su caso por la alienación mental que sufrió la joven, sin razón alguna, por el incalificable abandono. Examinado el asunto cariñosamente por el ministro Sancio, que conocemos personalmente, este determinó que Marina fuese considerada deudora en cuenta agravada por ella misma. Y después de la decisión, ordenó que Silde fuese ingresada en el hogar para recibir los cuidados necesarios. Marina había fallado en la prueba de renuncia en favor de la hermana que era su acreedora generosa, pero se condenó al sacrificio por la misma hermanita, ahora impuesta por imperio de la ley, a su convivencia como hija en sufrimiento inmensamente amada. Así fue como Jorge y Marina, libres, se casaron, viviendo en la tierra el afecto por el que suspiraban. 2 años después del enlace, recibieron a Silde, como hijita. Pero, desde los primeros meses del nacimiento, comenzaron a identificar la dolorosa prueba. Silde, hoy llamada Nilda, nació sordomuda y mentalmente retrasada, como consecuencia del trauma periespiritual sufrido por el envenenamiento que le ocasionó el suicidio. Inconsciente y atormentada en su interior, por los recuerdos asfixiantes del pasado reciente, llora casi día y noche. Cuanto más sufre, más amplia ternura recoge de los padres que la aman con extrema compasión y cariño. La vida transcurría normalmente, a pesar de las tribulaciones de las pruebas, cuando, hace meses, Jorge fue llevado para una leprosería, donde se encuentra en tratamiento. Desde entonces,
entre el esposo enfermo y la hijita infeliz, Marina, con su deuda agravada, sufre el abatimiento en que la hemos encontrado. Atormentada igualmente, por la tentación del suicidio. El asistente cayó. Hilario y yo nos hallábamos asombrados y conmovidos. El problema era doloroso desde el punto de vista humano, pero, no obstante, encerraba una preciosa enseñanza de la justicia divina. Silas acarició a la joven postrada y dijo: «El Señor nos ayudará para que se recupere y reanime». En esos momentos, la hermana Luisa penetró en el recinto, entre deprimida y ansiosa. Se enteró de todo cuanto había sucedido, mostrándose agradecida y enjugándose las lágrimas. Mientras tanto, Silas, interesado en la ayuda, administró nuevos recursos magnéticos a la debilitada madre, y entonces, presenciamos un cuadro inolvidable. Marina se levantó en espíritu sobre el cuerpo físico y fijó en nosotros su mirada vaga e inexpresiva. Nuestro instructor, para despertar las percepciones de su espíritu, le acarició las pupilas con sus manos aureoladas de fluidos luminosos y, de repente, como un ciego que recobra la vista, la pobre criatura vio a su progenitora que le extendía los brazos amigos y cariñosos. Anegada en lágrimas, se refugió en el regazo materno, gritando llena de alegría: «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Pero, eres tú?». Luisa la acogió dulcemente sobre su afectuoso pecho, como a una criaturita enferma, reprimiendo malamente su emoción, le dijo con tristeza: «Sí, querida hija, soy yo, tu madre. Demos gracias a Dios por este minuto de encuentro». Y besándola tiernamente, aunque con aflicción, continuó: «¿Por qué te desanimas, cuando la lucha apenas comienza? ¿Ignoras que el dolor es nuestra custodia celestial? ¿Qué sería de nosotros, Marina, si el sufrimiento no nos ayudase a sentir y reaccionar hacia el bien? Regocíjate en el combate que nos hace fuertes y nos salva para la obra de Dios. No conviertas el amor en infierno para ti misma, y no creas que vas a aliviar a tu marido y a tu hijita, con la ilusión de una fuga premeditada. Recuerda que el Señor transforma el veneno de nuestros errores en remedio saludable. ¿Para el rescate de nuestras culpas? La enfermedad de Jorge y la prueba de Nilda no solamente son el camino bendito de la elevación para ellos mismos, sino también para tu espíritu, que está asociado a ellos en la experiencia y en la trama de redención. Aprende a sufrir con humildad para que tu dolor no sea, simplemente, orgullo herido, que hiciste de tu valor de mujer y de tu devoción de madre. ¿Olvidaste el culto a la oración, que aprendiste en el hogar? ¿Te has engañado tanto como para abrazar la cobardía como gloria moral? Aún estás a tiempo, levántate, despierta, lucha y vive. Vive para recuperar la dignidad femenina que manchaste con la traición. Recuerda a la hermana que partió, agobiada por el peso del dolor que le impusiste, y paga con desvelo y sacrificio, al pie de tu hijita enferma, la cuenta que debes a la justicia eterna. Humíllate y rescata tu propia conciencia, con el precio de la expiación dolorosa, pero justa. Trabaja y sirve, confiando en Jesús, porque el divino médico restituirá la salud de tu esposo, para que, juntos, podamos llevar a la pequeñita enferma al puerto de la necesaria restauración. No creas que estás sola en las largas y eternas noches que pasas entre la vigilia y la desolación, comulgamos en los mismos sueños y participamos de las mismas luchas, ¿qué paraíso podrá haber para los corazones matemos que lloran más allá del sepulcro, sino el que constituyen los hijos benditos, aunque ellos les causen, muchas veces, largos días de angustia? Compadécete de mí, tu madre, sentenciada todavía al sufrimiento, por el amor que tengo por ti». Luisa se calló, a causa de los sollozos incesantes que ahogaban su voz. Marina, ahora arrodillada y llorosa, le besaba las manos, suplicando: «Madre, perdóname. Perdóname». Luisa la levantó, y dándonos una idea de los calvarios maternales que acostumbran a sufrir las grandes mujeres después de la muerte, la condujo, con pasos vacilantes hasta la criaturita enferma, acariciando la frente de la pequeñita, empapada en sudor, rogó humildemente: «Querida hija, no busques la puerta falsa de la deserción, vive para tu hijita, como permite el Señor que yo pueda continuar viviendo para ti». La joven, renovada, se echó sobre la triste niña, pero, como si la motividad de aquella hora sofocase la mente despierta, fue repentinamente atraída por el cuerpo carnal, como el hierro es atraído por el imán, y la vimos despertar, llorando copiosamente, y gritando: «Inconsciente, hija mía, hija mía». El asistente se despidió de Luisa y afirmó: «Loado sea Dios». Marina resurge transformada. Nos apartamos sin pronunciar palabra alguna. Allá afuera, en el cielo,
nubes distantes se coronaban de luz a la claridad purpúrea de la aurora, y con el alma embriagada de reconocimiento y de esperanza, medité en la infinita bondad de Dios, que hace surgir, después de cada noche, la bendición de un nuevo día.